Sí, buenos días, mi hermano. Estamos contentos, alegres, porque vamos a iniciar el culto de oración. Vamos a hacer una oración para que Dios nos dé sabiduría. Santísimo Dios, Santísimo Padre, que estás en los cielos, santificado eres tú, Señor. Te damos gracias, poderoso Rey. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos que nos dé sabiduría y entendimiento para entender tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, mi hermano, contento. El tema de la prédica de hoy es: Dios encontró a David como un hombre conforme a su corazón. Dios encontró a David como un hombre conforme a su corazón. Es importante cuando aquí la palabra del Señor nos va a decir que David era conforme el corazón de Dios. Era una persona que Dios eligió como segundo rey, porque el primer rey de Israel era Saúl. Pero como Saúl era un rey que no obedeció la palabra de Dios, y Dios le gusta la obediencia. Dios se caracteriza en ser un Dios que le gusta que nosotros le obedezcamos lo que Él dice. Si Él dice, haz esto de esta manera, tiene que hacerlo todo lo que Él te dice, de la manera que Él le gusta. No le gusta de que dejemos nosotros el trabajo, digamos, comenzado y no terminarlo. Él le interesa que hagamos un trabajo y lo terminemos conforme Él te lo dice. Entonces el Señor es un Dios justo, un Dios perfecto, un Dios que nos da sabiduría, que nos da entendimiento, y que es un Dios de orden y un Dios de pacto. Para entender por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios, necesitamos ver qué características tenía para calificar para una descripción tan exaltada en el libro de los Hechos. Porque es importante, hermano, de que nosotros entendamos cómo Dios encontró a David conforme a su corazón. Conforme a su corazón, conforme al corazón de Dios. El apóstol Pablo habla del sentimiento de Dios acerca del rey David. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, dice el Señor, quien hará todo lo que yo quiero. Entonces es lo que yo le decía, hermano, de que Dios lo que le interesa que nosotros hagamos es la voluntad de Él. Dice, David hará todo lo que yo quiero, no como Saúl, que Saúl le dijo al Señor: haz esto, termina lo que vas a comenzar de la manera que yo te digo. No, él hizo lo que él quiso. Entonces, la palabra de Dios no la obedeció y hizo conforme a la voluntad de él, no a la voluntad de Dios. Entonces, si Dios me dice a mí, haz este trabajo y termínalo conforme a lo que yo te diga, no a lo conforme como tú quieras hacerlo, sino como yo te diga, porque yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios, el que te manda. Realmente quiere que hagamos la voluntad de Él, no la voluntad de uno. Porque si Él nos manda a predicar el Evangelio, tenemos que predicar el Evangelio conforme a su palabra, no conforme a la palabra mía, inventando cosas que no es, para entretener a las personas. No, nosotros no venimos a entretener a las personas. Nosotros venimos a salvar
a las personas. Que ese es el mandato que ha dejado el Señor. Predicar la palabra hasta lo más último de la tierra. Conforme al Evangelio de Cristo. En Hechos 13:22 dice la palabra de Dios. Dios lo quitó, dice, que es a Saúl, y puso en su lugar a David, hombre de quien Dios mismo dijo: David, hijo de Isaí, es un hombre conforme a mi corazón, dice el Señor. Oiga lo que está diciendo, conforme a mi corazón. O sea, que lo que está diciendo el Señor lo está confirmando, porque lo dice en su palabra, que David es conforme a su corazón, un corazón perfecto. No quiero que nos confundamos en que lo que tengamos en nuestro corazón y las actitudes son diferentes, porque el corazón no actúa. El corazón es lo que siente la persona. Y dice el Señor: es un hombre conforme a mi corazón y me obedecerá. Precisamente uno de los descendientes del rey David, Jesús, es el Salvador que Dios le prometió a Israel. Imagínense qué importante es de que del rey David salió nuestro Señor Jesucristo, un hombre manso, un hombre perfecto, un hombre que hizo todo lo que Dios le dijo que hiciera. A veces él se sentía como frustrado, saber que lo que él iba a sufrir, no tanto por los azotes, sino por la separación del Padre. Viéndolo ya, sabemos que Jesús es Hijo de Dios en el cielo, pero sabemos que Jesús es el linaje de David en la tierra, es hijo de David. Entonces Jesús no flaqueaba por los azotes, por la muerte, sino por la separación de su Padre, nuestro Dios. Él le pedía que le quitara la copa, pero Dios le dijo que realmente tenía que cumplir su misión. Y eso es lo que nosotros tenemos que cumplir, la misión de Dios: predicar su palabra. Entonces Dios le prometió a Israel la respuesta a por qué David era considerado un hombre conforme al corazón de Dios. Se encuentra en el versículo mismo. David hizo todo lo que Dios quería que hiciera. Una pregunta obvia es que ¿cómo Dios todavía puede llamar a David un hombre conforme a su corazón cuando David cometió pecados tan terribles, incluyendo el adulterio? Acuérdense, hermano, que en el caso del Antiguo Testamento los reyes podían tener muchas mujeres. Eso era permitido. Entonces Dios no se fijaba en las actitudes de las personas. Dios se fijaba en el corazón de la persona, porque sabía que el corazón era y es que nosotros no podemos cambiar. Podemos cometer errores porque no somos perfectos. El único perfecto fue Jesucristo, que no cometió errores. Pero nosotros, como seres humanos, podemos tener el corazón de Dios, obedecer a Dios, pero somos imperfectos en que cometemos errores. Eso es lo normal del ser humano. Lo que tenemos siempre es buscar a Dios, pedirle perdón y seguir en su camino, como hizo el rey David, que nunca
le pidió a otro Dios que no era su Dios. Dice, aprendemos mucho del carácter de David en el libro de los Salmos, ya que él abrió su vida para que todos los examinaremos. La vida de David fue un retrato de éxito y fracaso. Y el registro bíblico resalta el hecho de David, de que David estaba lejos de ser perfecto. Porque, hermano, hay que ser sincero. Una cosa es la perfección, que es Jesucristo, y una cosa es la obediencia, que es el corazón conforme al Señor, a nuestro Dios. El único perfecto fue Jesucristo, bondadoso. Un Dios que obedeció a su Padre. Pero lo que hizo a David sobresalir por encima del resto fue que su corazón estaba orientado hacia Dios. Que el corazón de David estaba con Dios. Y tenía un profundo deseo de seguir la voluntad de Dios y hacer lo que Dios quisiera. Porque su corazón lo guiaba para obedecer a ese Dios que tenemos en los cielos. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Veamos algunas características de la vida de David para descubrir lo que eso implica. Parte de que por qué David es llamado un hombre conforme al corazón de Dios, es que él tenía una fe absoluta en Dios, que él, todo lo que él hacía, tenía a Dios en primer lugar, y todo lo pedía en el nombre de Dios. En ninguna parte de la Escritura este punto se ilustra mejor. Tenemos en 1 Samuel 17:26, 1 Samuel 27:16, dice, David habló con otros que estaban por ahí para verificar lo que había oído, que recibiría el hombre que mate al filisteo y ponga fin a nuestra humillación, porque estaba Goliat humillando a los israelitas. Entonces David llegó, un muchacho joven, y preguntó, ¿qué es lo que está pasando acá? Le preguntó, ¿quién es este filisteo incrédulo que se le permite que desafíe a los ejércitos del Dios vivo? Oiga, qué bonito. ¿Cómo se expresa David? ¿Cómo es posible? Dice, imagínense que está lleno, el rey Saúl está con todo su ejército y ninguno de ellos pudo decirle al rey Saúl de que se iba a enfrentar a Goliat, porque era un gigante difícil de vencer. Todos le temían. Pero David, conforme el corazón de Dios, tenía fe en Dios, que él iba a estar con él. Entonces le dijo, este filisteo incrédulo que se le permite que desafíe a los ejércitos del Dios vivo. Pero David insistió cuando cuidó las ovejas de mi padre, y un león o un oso vienen a arrebatar un cordero del rebaño, yo lo sigo con un palo y de sus fauces le quito el cordero. Si se vuelve hacia mí,
lo tomo de la quijada y lo apaleo hasta matarlo, dice David. Entonces, ¿qué es lo que nos demuestra David? De que realmente tiene esa valentía de poder pelear con un oso y poder matarlo. He hecho esto con leones, dice, y osos, y lo haré también con este pagano filisteo, dice David, siendo un muchacho. Ha desafiado a los ejércitos del Dios vivo. El Señor, que me salvó de las garras del león y del oso, me salvará también de este filisteo, dice dice David. Esa es la fe que él tiene en ese Dios vivo. Si él me ha salvado de los leones y de los osos, ¿por qué no me va a salvar de este filisteo incrédulo? Saúl finalmente aceptó. Bien, ve, le dijo, y que el Señor te acompañe. Luego tomó 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su alforja, y armado solamente con una vara de pastor y una honda para enfrentar al filisteo. Comenzó a avanzar hacia Goliat, y Goliat se adelantó hacia David con su escudero delante. Venía burlándose del apuesto jovencito de mejilla rosada. ¿Soy acaso un perro?, le dice. Rugió delante de David, que viene a mí con un palo, y maldijo a David en el nombre de sus dioses. Ven aquí y daré tus carnes a las aves y rapiñas y a los animales salvajes, gritó Goliat. Y David respondió gritando: tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo voy a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Amén. Entonces, si nosotros vamos en el nombre del Señor de los ejércitos del cielo y de Israel, ¿a quién tú has desafiado? Hoy el Señor te vencerá, y yo te mataré y te cortaré la cabeza y daré tu cadáver, y él de tus compañeros a las aves de rapiña y a los animales salvajes. Así todo el mundo sabrá que hay Dios en Israel. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo David? Yo vengo en el nombre del Señor de los cielos. Él es el único Dios. Y Él me va a entregar a mí, porque vengo en el nombre de Dios. E Israel sabrá que el Señor no depende de las armas para realizar sus planes. Esta batalla le pertenece al Señor, dice David, y Él los va a entregar a ustedes en nuestras manos. Amén. Porque si nosotros confiamos en Dios, realmente tenemos todas las batallas ganadas. En que parezca difícil esas batallas, tengamos miles de Goliat contra nosotros y seamos miles de David pequeños, pero con la fe y el corazón de Dios que tenía David, tenemos la batalla ganada.
Goliat avanzó de nuevo y David corrió a su encuentro. Y sacando una piedra de la alforja, la lanzó con la honda y golpeó al gigante en la frente. La piedra se le clavó en la frente al gigante y cayó de cara a tierra. Entonces vemos que realmente es Dios que estuvo con David. Dios le entregó a ese enemigo, a David y al pueblo de Israel. En 1 Samuel 13:14, pero ahora tu reino no perdurará. El Señor quiere un hombre que le obedezca. Por eso ha buscado a un varón conforme a su corazón y lo ha designado para que sea rey de este pueblo. Y todo porque no has obedecido al mandamiento del Señor. Entonces el Señor, ahí donde le cortó el reino al rey Saúl, por desobediente. Por eso nosotros debemos de obedecer a Dios para que Dios nos siga bendiciendo y podamos hacer la voluntad de Él, no la voluntad de nosotros. Dice Salmo 119, 47 y 48. Salmo 119, 47 y 48. ¿Cuánto, oiga lo que dice David, cuánto amo yo tus leyes? ¿Cuánto amo yo tus leyes? Como me gozo en tus mandamientos. Yo amo tus mandamientos y hacia ellos levanto mis manos y meditaré en tus decretos. Entonces aquí el rey David está diciendo en los salmos que él se goza, que él se deleita en obedecer la palabra de Dios, en obedecer sus mandamientos y decretos. En Salmo 119, 1, 2 y 3, dichosos los que van por caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del Señor, dice David. Qué dichosos los que van por caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del Señor. Dichosos los que obedecen sus normas y lo buscan con todo su corazón. Ahí está la clave. Si nosotros buscamos al Señor con todo nuestro corazón, no hacen compromisos con el mal y solo andan en los caminos de Él. Nos han ordenado cumplir cuidadosamente tus mandamientos, dice el Salmo, que es el rey David. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que tomar la obediencia, obedecer al Señor como algo tan como que nos estamos deleitando en obedecer la palabra de Dios. Entonces Dios nos bendice al ver que nosotros obedecemos al Señor, obedecemos sus palabras, sus mandamientos y nos deleitamos en cumplir todos sus estatutos y sus ordenanzas y sus mandamientos. Eso nos da esa lección de tener un corazón conforme al corazón de Dios. Qué importante es la palabra del Señor. Vamos a hacer una oración, hermano. Gracias, Señor, te damos gracias
Te pedimos que ese corazón que David tiene, que nos dé a cada uno de nosotros, así como te deleitaste, Señor, en que pusiste a un varón conforme a tu corazón, porque sabía que él te iba a obedecer de la A hasta la Z, Señor. Que él te iba a obedecer todo lo que tú le ibas a ordenar. Sabemos que no somos perfectos, porque él nunca dijo que buscaba a alguien perfecto. Él lo que buscaba a alguien que tuviera conforme a su corazón, porque la perfección solamente es de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Pero si tenemos el corazón conforme al corazón de Dios, en obediencia, realmente sabemos que Dios está con nosotros y no nos va a dejar. Y todo lo que hagamos lo hacemos en el nombre de Dios. Te damos gracias, Señor. Si tenemos alguna enfermedad, lo pedimos en el nombre de Dios, que vamos a ser sanados. Tenemos la fe y la esperanza que tú nos vas a dar esa salvación y nos vas a sanar de toda dolencia, de toda enfermedad. Te damos gracias, Señor. Te pedimos por nuestra familia, por nuestros hijos, por todas, por nuestros nietos, Señor. Gracias, Señor. Sabemos que tú nos vas a sanar. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todas estas cosas, Padre. Amén. Gracias, mi hermano. Que Dios me lo bendiga. Y siempre lo invito a que vengan a la Iglesia de Cristo, la Nueva Jerusalén, para que escuchen el Evangelio de Cristo y busquen ese corazón perfecto, ese corazón que Dios quiere que entreguemos a nuestro Señor Jesucristo y seamos fieles a Él en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, mi hermano, que Dios me lo bendiga.